Este es el relato del gran comienzo de una de las bandas más icónicas de la historia del rock y de su álbum debut Boy, el disco que sentó las bases para el éxito mundial de U2. Todo comenzó en 1976 cuando Larry Mullen Jr., un joven adolescente, coloca un aviso en su colegio con el objetivo de formar su propia banda. Larry ya practicaba batería desde los 9 años de edad, por lo que inicialmente se centraría en la búsqueda de un guitarrista. Dave Evans, mejor conocido como The Edge, sería el tercer guitarrista en responder al aviso. Larry decide aceptarlo, convencido de que no conseguiría otro mejor que él. Adam Clayton, un joven ya experimentado, se gana su lugar como bajista de manera automática, gracias a su evidente talento y a su experiencia en otras bandas. Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, sería el último a responder al anuncio y sería aceptado como vocalista y segunda guitarra. Bono no tenía mucha experiencia, pero Larry en el fondo sabía que un cantante debe tener personalidad, y Bono la tenía. Dick Evans, el hermano de The Edge, también había acudido al llamado y queda como segunda guitarra, pero este decide abandonar la banda muy pronto, por lo que el grupo queda definitivamente como un cuarteto. Ya conformada la agrupación solo por compañeros del colegio, comenzarían tocando covers de bandas como The Beatles o los Rolling Stones. Paul adoptaría el nombre artístico de Bono y Evans el de The Edge respectivamente. La agrupación se llamaría Feedback inicialmente hasta 1977, cuando deciden llamarse The Hype. Luego en 1978, al ser invitados a un concurso de talentos, deciden cambiarse el nombre nuevamente y adoptan el nombre de U2, en honor al avión espía norteamericano derribado en la antigua Unión Soviética. Desde ese entonces ya era evidente la inclinación de la banda hacia los asuntos políticos. Durante este periodo, la banda logra ganar el concurso de talentos en Irlanda y entre varias presentaciones logran llamar la atención de Paul McGuinness, quien los ve actuar en un concierto como teloneros. Desde entonces, Paul McGuinness se convierte en su manager y comienza una gran relación hasta el día de hoy. Inicialmente, Paul McGuinness les ofrece un contrato para grabar un álbum, el cual sería negociado con la CBS. Finalmente, estas negociaciones no prosperaron, por lo que la banda realiza solo la grabación de un primer single de 3 canciones, con una distribución limitada de 1000 copias solo en Irlanda, pero que llega a tener éxito en las listas irlandesas, por lo que U2 desde entonces comenzaría a ser considerada como una de las bandas más prometedoras del panorama irlandés de 1979. Todas estas circunstancias llevaron a que la compañía británica Island Records le permitiera a U2 firmar un contrato y pudiera grabar un álbum con toda la libertad plena para la banda. Desde entonces, U2 inicia la década de los 80 con un contrato, gracias a los esfuerzos de Paul McGuinness, que desde un inicio estuvo convencido del futuro prometedor de la banda, en gran parte por la forma de tocar de The Edge y por la personalidad de Bono al enfrentar al público. Para la producción de este álbum debut de U2, Island Records había planificado contratar a Martin Hannett, que en aquel entonces era un productor aclamado por su trabajo con la banda Joy Division. Lamentablemente, Ian Curtis, vocalista de Joy Division, se suicida, y Martin Hannett queda afectado emocionalmente para continuar trabajando, por lo que Island Records lo descarta del proyecto y contrata a Steve Lillywhite, quien previamente había tenido éxito como productor de la banda Siouxsie and the Banshees. Steve Lillywhite escuchó una copia del primer sencillo de U2 y los vio tocar en vivo, por lo que acepta trabajar con ellos. Simultáneamente, la banda también se sentía atraída por trabajar con Lillywhite, debido a su buen trabajo realizado con Siouxsie and the Banshees. Steve Lillywhite también tenía la característica de ser un productor poco ortodoxo, que utilizaba técnicas poco convencionales para la época, lo que despertó más interés entre los miembros de la banda. El lugar elegido para grabar el álbum fue Woodbine Lane Studios, ubicado en la ciudad de Dublín. Este estudio apenas tenía 2 años de existencia y solo era utilizado para grabar música tradicional irlandesa,
por lo que U2 sería la primera banda de rock en grabar en dicho estudio, ya que las demás bandas de aquella época grababan sus discos fuera de Irlanda. Durante la grabación del álbum, The Age usaría su habitual Gibson Explorer, con la cual marcará un sonido brillante y peculiar, combinado con una dinámica influenciada con el post-punk de la época. Steve Lillywhite, deseoso de conseguir un sonido estruendoso con la batería, usaría una de sus técnicas poco convencionales, por lo que decide grabar la batería en las escaleras del estudio, específicamente en la recepción, por lo que siempre debían esperar hasta el final de la tarde cuando la recepcionista se haya marchado. Otras técnicas usadas por Steve Lillywhite y que no eran común para la época fue la de crear efectos arrojando botellas al suelo, y la de pasar un cuchillo por los rayos de una bicicleta colocada boca arriba mientras ésta giraba. Estos efectos fueron grabados en el tema I Will Follow, y desde entonces la banda encontraría a Lillywhite como innovador, alentador y creativo, por lo que se convertiría en su productor en varios de sus trabajos futuros. Las técnicas de Steve Lillywhite, combinadas con los sonidos de guitarra de The Age, crearán una atmósfera de vanguardia un tanto alejadas de las estructuras musicales de la época, que se potenciarán con la apasionada voz de Bono y con sus letras de naturaleza psicológica, que abarcan temas sobre la juventud y la adolescencia, desde los conflictos de la transición de la niñez a la adultez hasta la perturbación mental y la muerte. Finalmente, el álbum estará compuesto por 11 canciones, de las cuales 2 fueron escritas y grabadas en el mismo estudio, en plena fase de grabación. El resto de las canciones ya venían formando parte del repertorio de la banda durante sus conciertos. I Will Follow, el tema inicial del álbum, se convertirá en la canción más popular del disco, y desde entonces, una de las canciones más interpretadas por la banda hasta la actualidad. I Will Follow sería la primera canción que Bono dedica a su madre, quien muere a causa de un aneurisma cuando Bono tan solo tenía 14 años de edad. Por toda la temática de las canciones, el disco se llamará Boy, y la portada del álbum será la imagen de un niño llamado Peter Rowan, quien era el hermano menor de un amigo de Bono. Esta portada fue utilizada para el lanzamiento inicial en Europa. Para el lanzamiento en los Estados Unidos y Canadá, la portada fue cambiada por una imagen distorsionada de los 4 miembros de la banda, debido al temor de que pudieran ser acusados de pedofilia. Por fin, un 20 de octubre de 1980, es el lanzamiento de Boy, el álbum debut de U2, vendiendo inicialmente alrededor de 200.000 copias. En la lista de su país natal, Irlanda, se posiciona en el puesto número 13. En el Reino Unido, alcanza la posición número 52. En la lista Billboard de los Estados Unidos, alcanza la posición número 63. Y en Canadá, logra su mejor posición en el puesto número 12. Con respecto a la crítica especializada, el álbum Boy, a pesar de haber tenido sus detractores, logra generalmente críticas positivas, y es considerado un álbum debut exitoso, en una época donde The Police dominaba en el Reino Unido y Queen en las listas de los Estados Unidos. Boy no es un álbum revolucionario donde se haya creado algo nuevo, pero es un disco fuerte donde se combina de manera inteligente los estilos de la época como el post-punk, el new wave e incluso el rock gótico, como es el caso del tema ANCAP Dub. Todo esto sin que la música recuerde a otras bandas contemporáneas, por lo que U2 desde un inicio logra su personalidad y un estilo distintivo con un disco prometedor. A lo largo de los años, Boy fue incluido en el puesto número 417 de la lista de Rolling Stone, entre los 500 mejores álbums de todos los tiempos. También ha sido votado entre los mejores 500 álbum debut de toda la historia, y ha sido clasificado oro y platino por la Asociación de Industria Discográfica de los Estados Unidos. En conclusión, Boy no es la obra cumbre de U2 como lo son de Joshua Tree y Achtung Baby, pero fue el buen comienzo de la gran historia de una de las bandas más exitosas y emblemáticas de todos los tiempos. Dicha historia continuará en otra consulta del Dr. Melómano. Si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.